Y la dinámica del curso es que cada uno de nosotros examine su vida a la luz de cada carta, que cada carta representa una iglesia y más que una iglesia representa a un tipo de creyente con diferentes puntos fuertes, con diferentes virtudes, pero con diferentes falencias, con diferentes problemas que son necesarios arreglar antes de que Cristo venga. Es decir, en todas las cartas dice, por ejemplo, cuando hay una iglesia que está mal, dice, arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti. Y entonces es un llamado del Señor Jesucristo para prepararnos, para estar listos para cuando Él venga por nosotros. Y por eso, dado que estos tiempos son así, escogimos este curso para que cada uno de nosotros pueda examinar su vida, examinar su vivencia con Dios, examinar su carácter, sus actitudes, identificar, ¿cierto? Identificar. Hay un trabajo para que usted tenga un reconocimiento oficial de que usted hizo este curso, y ese trabajo es identificar cuál es la carta que mejor lo describe a usted. O sea, de todas las cartas que hay, de las 7 cartas que estamos estudiando, al final del curso usted debe escoger una y, y examinar su vida con esa carta y preparar un ensayo que diga cómo y por qué esa es la carta que más tocó su vida, esa es la carta que más lo puso a pensar, a trabajar, a examinarse y a tomar decisiones. Entonces, esto es una tarea que hay al final. Créanme que no es una tarea que pongo por poner, son tareas que a mí personalmente me edifican mucho y estoy segura de que si cada uno de ustedes la hace con el corazón abierto, con la mayor entrega y la mayor honestidad, integridad y sinceridad posible, examinando su vida, escoja cuál de estas cartas ilustra más su experiencia con Dios. El contenido de estas cartas no va a ser publicado, salvo que usted quiera publicarlo, pero para mí es supremamente importante saber que usted está aprovechando este curso y que la palabra de Dios está llegando a su corazón. No solamente usted va a mostrar que usted aprovechó el curso, sino que me va a mostrar a mí, y eso es un incentivo para mí, para mi persona. Entonces, arranquemos ya con el estudio y para hoy tenemos la carta a la iglesia de Tiatira. Lo primero que encontramos, porque estamos yendo directo al grano, no estamos haciendo tantos estudios acerca de la parte social o de la parte del contexto histórico, de la parte histórica, de la parte geográfica. No quiero de pronto perder mucho tiempo en eso, ¿cierto? Ya yo les mostré en un mapita donde estaban ubicadas las iglesias en Asia. Pero hay algo muy interesante de la iglesia de Tiatira, que si bien en todo el Nuevo Testamento, en los viajes del apóstol Pablo, que es el fundador de casi la mayoría de las iglesias, no aparece cómo, cuándo ni quién fundó la iglesia de Tiatira. Pero sí podemos recordarnos de algo, nos podemos recordar de la iglesia de Filipo. Resulta que cuando el apóstol Pablo fue a fundar la iglesia de Filipo, él evangelizó o se ganó para Cristo a una mujer llamada Lidia. Y dice que esta mujer, Lidia, era vendedora de púrpura. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 16 y 17, aproximadamente por ahí, donde narra cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, ¿cierto? Entonces, en Filipos se fundó una iglesia que llegó a ser una iglesia muy cercana al apóstol Pablo, una iglesia donde el apóstol Pablo desborda todo su amor y su afecto cuando les escribe a ellos la carta a los filipenses. Pero uno de esos miembros que él se ganó, del primer miembro de la iglesia de Filipo,
era Lidia, una mujer de cierto estatus social, porque sabemos que pertenecía a un estatus social alto, porque ella era vendedora de púrpura. La púrpura era una tela muy, muy costosa que solamente la compraban los ricos y sobre todo los reyes, porque era la tela de la realeza. Esta mujer, dice Hechos, que esta mujer Lidia era de Tiatira. Ella era de Tiatira y fue una de las primeras discípulas del apóstol Pablo en la iglesia de Filipo, y creemos que de pronto ella fue la que llevó el evangelio a Tiatira. Entonces vamos a arrancar con lo primero. Lo primero que nosotros estudiamos en estas cartas es quién es el autor, que sabemos que es el Señor Jesucristo, pero dado que el Señor Jesucristo es una persona tan gloriosa, tan amplia, es Dios hecho hombre, entonces sus descripciones y sus nombres expresan muchísimas facetas de sus perfecciones o atributos. Siempre que diga perfecciones me refiero a atributos. La palabra correcta para atributos de Dios es perfecciones y no atributos. Entendemos más atributos porque esa es la palabra que usamos con las personas, los atributos de esto, los atributos de lo otro, pero para Dios no funciona la palabra, porque es como si dijéramos que esa virtud le fue atribuida por algún otro. Y en el caso de Dios, Dios no tiene atributos, es decir, no tiene virtudes que otro le haya atribuido, sino que Él es la fuente de todas las virtudes. Y todas esas virtudes no están como nosotros, por decir, si usted es una persona amable, existe la posibilidad de que aparezca una persona aún más amable que usted. Si usted es una persona fuerte, siempre existe una posibilidad muy amplia de que se encuentren personas aún más fuertes que usted, porque cada uno tiene un atributo, o sea, le fue atribuida una virtud o una fortaleza en un grado determinado. Pero cuando se trata de Dios, Dios es amor, y eso significa que Él tiene el amor en su máxima e ilimitada dimensión y expresión. O sea, que Él tiene una perfección en su carácter, y esa perfección de su carácter es amor. Cuando se dice que Dios tiene justicia, o que parte del carácter de Dios, un atributo del carácter de Dios es la justicia, entonces tenemos que decir que una de las perfecciones de Dios es la justicia, porque Él es completamente justo, no hay nadie más justo que Él posee la justicia, Él es la fuente de la justicia y de una manera ilimitada. Entonces, siempre que hablemos de las perfecciones de Dios, para que vayamos aprendiendo unos punticos básicos de teología, siempre que hablamos de las perfecciones de Dios, estamos hablando de las virtudes de su carácter o de sus características divinas. Bueno, aquí sucede algo bien interesante en la carta de Tiatira, y es que cuando el Señor Jesús se presenta, siempre utiliza una de las perfecciones o una parte de las descripciones que están en el capítulo 1 del Apocalipsis. O sea, cuando Jesús se manifiesta en una visión a Juan, y Juan describe toda la apariencia de Jesús, toda esa visión, toda esa imagen de Jesús, y entonces cada carta contiene en su remitente, contiene una parte de esas perfecciones, tiene una parte de esa descripción. Pero aquí en Tiatira hay una excepción, y esa excepción es que él dice el Hijo de Dios. La carta a Tiatira la encontramos en Apocalipsis 2, 18. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y Hasta ahí, servicio. hasta el 18. Ok, entonces dice que es el Hijo de Dios. Dice el Hijo de Dios, y ese texto como tal no aparece en la descripción de Juan. Es la única carta donde él va más allá de la descripción que ha plasmado Juan en el capítulo 1, o sea, más allá de lo que vio Juan. Él es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es un título que habla de la deidad del Señor Jesucristo, de su divinidad. Todos somos hijos de Dios, pero como criaturas hechas no somos exactos a Dios.
no tenemos la naturaleza divina, pero este es el Hijo de Dios en esencia, es un título de la deidad. Ahora, el Hijo de Dios se manifiesta también aquí como el que tiene ojos como llama de fuego, ojos como llama de fuego. ¿Qué significa que Jesús se manifiesta con ojos como llama de fuego? Pues sencillamente es otra perfección de la deidad, y es que Jesús como Dios tiene una visión profunda y penetrante de las profundidades del corazón humano. Si hay algo imposible de descubrir, si hay algo imposible de escudriñar, imposible de examinar, usted, por muy objetivo que sea, alguna vez se ha topado con que usted reacciona de una manera extraña y usted mismo se pregunta, no sé por qué lo hice, no sé por qué lo dije, no sé por qué lo pensé, no sé por qué me siento así, no sé por qué me molestó. O sea, todos esos no sé por qué, que equivalen a momentos en nuestras vidas en que no podemos explicar ni nuestra conducta, ni nuestras reacciones, ni nuestros sentimientos, ni nuestras emociones. Entonces encontramos que aún nosotros tenemos un conocimiento limitado de nosotros mismos. Repito, tenemos un conocimiento limitado de la profundidad de lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces, por eso es que los psicólogos se están enriqueciendo, porque muchas veces salen a flote en nuestro carácter reacciones, sentimientos y emociones que no tenemos explicación. A veces nos sentimos tristes y deprimidos y no está pasando nada, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que nosotros tenemos muy poca capacidad para ver lo más profundo del ser humano. El alma como tal, en sus profundidades, es como un abismo insondable. Así lo describe la escritura. El alma de una persona, el alma de un ser humano, es un abismo insondable. Es más insondable que las profundidades del mar, del océano, de todas esas cosas. Y sin embargo, cuando Jesús dice que Él tiene ojos como llama de fuego, está diciendo que Él tiene la capacidad de ver en lo más profundo de nuestro interior. De hecho, conocemos un texto, que siempre lo repito, Jeremías dice, Dios dice a través del profeta Jeremías que el corazón humano es engañoso y es perverso y que nadie lo puede conocer. Pero solamente Él dice, yo soy el que escudriño los corazones y conozco las intenciones más profundas del corazón. Entonces, este Jesús con estos ojos de llama de fuego es un Jesús que ve más allá de la apariencia. Es un Jesús que ve más allá de lo que decimos y de lo que hacemos. Es un Jesús que tiene una visión profunda para escudriñar no solamente lo que hacemos, sino la motivación interna oculta de por qué lo hacemos. Entonces, encontramos que hay un salmo, y lo quiero dejar porque creo que ese es el salmo que más engloba la capacidad de Jesús de escudriñarnos, porque no se trata de que Jesús todo lo ve y todo lo sabe, se trata de que ve y sabe todo lo que concierne a lo más íntimo de nuestros secretos y de nuestro corazón. Y el salmo que más registra esta perfección de Jesús y esta perfección de Dios es el Salmo 139. Todo el salmo lo podríamos leer, es uno de los salmos más hermosos y más preciosos que hay en la escritura. Pero quiero que leamos solamente el versículos 23 y 24, Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino correcto. Ok, ¿por qué él le pide a Dios que lo examine? ¿Por qué no se examina él mismo? Es la pregunta. ¿Por qué no se examina él mismo? De hecho, la Biblia y las Escrituras nos llaman a que nos examinemos a nosotros mismos. Pero ¿por qué él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Pruébame, conoce mis caminos, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino. O sea, está diciendo, el único que puede mostrar si en mi corazón hay maldad, eres tú. A ese punto debemos llegar todos los creyentes. Uno de los problemas más grandes y del obstáculo más grande que tenemos
para que Dios cambie nuestras vidas, es que nosotros creemos que nos conocemos. Y creemos que nos conocemos porque nos defendemos. Es decimos, yo no soy así, yo no hago eso, yo no sería capaz de esto, yo nunca diría tal cosa, yo nunca haría esto. Y todas esas son frases que denotan que creemos que nos conocemos a nosotros mismos. Pero cuando una persona conoce a Dios y el Espíritu Santo comienza a orar en su vida, entonces se va a dar cuenta que hay regiones internas de su corazón y de su alma que él no conocía. Esa es la experiencia de este salmista. Si usted revisa todo lo que dice el Salmo, desde el versículo 1, quiero que vengan conmigo todos al versículo 1, estamos en el Salmo 39, y dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido, y habla en presente, o sea, yo soy una criatura conocida y examinada por ti. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, puedo estar durmiendo y tú sabes cuál es la actividad de mi mente, ¿cierto? Lo que dicen los neurólogos, los psiconeurólogos y todos los que están trabajando con el proceso neurológico del pensamiento y del sueño, que están diciendo que aun cuando nosotros dormimos hay como cierta actividad cerebral que tiene que ver con nuestro subconsciente, con los pensamientos que albergamos, que aferramos. Hay una cantidad de movimiento, por decirlo así, de pensamientos y de ideas, aun cuando estamos dormidos. Y todo eso que nosotros no lo conocemos, porque ¿quién de ustedes gobierna su sueño? ¿Quién sabe por qué de repente tuvo una pesadilla o un sueño extraño o un sueño loco o se vio en un sueño haciendo cosas que de pronto a nivel consciente usted dice yo nunca las haría, pero en el sueño se las está haciendo, o abrazando o amando personas con las que usted no tiene ningún tipo de relación o de cercanía? Es decir, los sueños muestran muchas locuras y muchas cosas aparentemente locas, ¿cierto? Pero Dios entiende todo eso, entiende aún el movimiento del subconsciente del ser humano. O sea, solo Dios tiene un conocimiento profundo del ser humano, y eso es lo que dice el salmista. El salmista dice, todos mis caminos te son conocidos. El versículo 4 dice, aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. O sea, tú sabes todo lo que voy a decir. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Es decir, no es posible entender cómo Dios puede escudriñar el corazón de un ser humano, ir hasta lo más profundo de su ser y discernir sus intenciones más allá de sus palabras y de sus actitudes. Por eso el salmista dice lo siguiente, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, Dios puede ver en cualquier parte, porque está diciendo el Señor que Él tiene ojos como llama de fuego. Dice, tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. El versículo 16 dice, mi embrión lo vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Esta es la experiencia de este hombre con Dios y debe ser la experiencia de nosotros. Y a esa experiencia es que nos quiere llevar el Señor Jesús cuando dice, el que tiene ojos como llama de fuego, dice esto. Está diciendo, aquel que te conoce, aquel que ve todos tus más íntimos pensamientos. Miren qué impactante esto, porque aún tenemos una parte consciente oculta de los demás, y esa parte consciente son nuestros malos pensamientos, los pensamientos pecaminosos, las ideas perversas y malas que atraviesan nuestra mente y que de pronto las reprendemos y todo, pero que no nos gustaría para nada
saber o enterarnos de que alguien las conoce, de que alguien las puede ver, de que alguien las tiene claritas, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él habla a nuestras vidas, Él quiere recordarnos que con Él no podemos escondernos, que con Él, este es un texto que nos ayuda a desarrollar la mayor sinceridad y honestidad en nuestra relación con Dios, en nuestra vida de oración, porque cuando yo tengo claro esto del Señor Jesucristo, que cuando me acerco a Él, y aun cuando no me acerco a Él, pero si lo tengo claro, que Él puede ver lo más profundo de mi corazón, tanto lo bueno como lo malo. Todo mi ser, Él lo ha escudriñado, todo mi ser, Él lo ha conocido. Cada pensamiento, bueno o malo, que atraviesa mi cabeza, el Señor Jesucristo lo conoce, porque Él es el que tiene la visión profunda y penetrante, ojos como llama de fuego. Recuerden, es una metáfora, no es que sean dos llamas de fuego, sino que Él está diciendo que estos ojos alumbran, que estos ojos penetran, que estos ojos aún queman, que nosotros no estamos listos para enfrentarnos a la mirada escrutadora del Señor Jesucristo, mas sin embargo, tenemos hoy que entender y comprender y tener la conciencia de que en todo momento Él está viendo hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso implica que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser sinceros. Él nos ha aceptado así tal cual somos. Él ya nos conoce. ¿Para qué fingir? ¿Para qué las palabras hipócritas? ¿Para qué las caretas religiosas? Si Él sabe perfectamente lo que somos y lo que pensamos, aún más que nosotros mismos y que nadie en nuestras vidas. Bueno, les recomiendo el Salmo, es muy bueno para desarrollar conciencia de que Dios nos ve y que no nos podemos esconder de Él, y eso nos lleva a una vida de santidad. El mismo salmista una vez oró pidiéndole a Dios: Señor, yo te pido que los pensamientos de mi mente y los dichos de mi boca sean gratos delante de ti. Aún los pensamientos de mi mente. ¿Por qué? Porque tenía conciencia de que Dios estaba allí observándolo y mirándolo. Bueno, la segunda perfección del Señor Jesús, o la segunda descripción, es que sus pies son semejantes a bronce bruñido. En la escritura, el bronce, y no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero el bronce es un metal que simboliza juicio, Por ejemplo, la plata simboliza la humanidad y el oro simboliza la divinidad. El bronce simboliza juicio. Cuando dice que los pies semejantes a bronce bruñido, significa bronce, pero sabemos que el bronce se pone sucio y se opaca. Cuando dice bronce bruñido, se refiere a un bronce reluciente que ha sido limpiado y pulido de una manera impresionante. Este bronce resplandece, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo está delante de esta iglesia, escribiéndole a esta iglesia en una posición de autoridad y de juez. El Señor Jesucristo es juez. El Señor Jesucristo tiene la potestad de juzgar al mundo entero, porque Dios le confirió todo el juicio a el Señor Jesucristo. Entonces, Él está en su autoridad, sus pies de bronce bruñido, de bronce refulgente, indica que todos estamos a sus pies, que todos nos vamos a tener que sentar a sus pies para ser juzgados, para ser examinados, pero en este caso, Él le está hablando a la iglesia de Tiatira y le está diciendo: acuérdate que yo soy el juez, acuérdate que yo soy el juez de todas las cosas. Eso significa que Él tiene autoridad para juzgar y condenar el pecado. Pero quiero que entrelacemos las dos cosas y entendamos algo. ¿Por qué se dice que el único que puede juzgar es Dios? Precisamente por esta característica, la anterior: ojos como llama de fuego, es decir, visión profunda y penetrante, la capacidad que tiene de discernir no solamente lo que hacemos, sino las motivaciones, el por qué las hacemos. El que tiene esa capacidad, que solamente es Dios, porque nosotros podemos ver los actos de las personas, pero no podemos ver las motivaciones del corazón de las personas. Podemos escuchar las palabras de las personas, pero no podemos saber si son ciertas o no.
No podemos discernir si esas palabras esconden otra intencionalidad. No tenemos visión de rayos X sobre el alma, sobre el corazón de nadie. Eso sí, gracias a esa perfección de su carácter, a esa omnisciencia, esa capacidad de conocer al ser humano en toda su dimensión y profundidad, es que Él es competente para juzgar. Entonces, fíjense cómo se juntan las dos perfecciones de Jesús. Su capacidad de ver, ojos como llama de fuego, de ver y atravesar nuestro corazón, y su derecho a juzgar, porque Él es el que conoce las verdaderas intenciones del corazón. ¿Y sabe qué? Eso nos tiene que enseñar a nosotros, a que no somos competentes para juzgar. Nosotros solamente juzgamos los hechos. Nosotros juzgamos lo que ya está juzgado por Dios. Es decir, nosotros podemos decir la mentira está mal, porque ya Dios ejecutó un juicio sobre la mentira y dijo que la mentira era pecado. El adulterio es pecado, el homicidio es pecado. Todo eso son casos juzgados, completamente juzgados. Y eso es lo que nosotros podemos juzgar, pero nosotros no podemos mirar las intenciones de las personas. Así que nosotros, cuando veamos actitudes que no encajan directamente con la violación de un mandamiento, pero que de repente son desagradables y que no nos gustan, entonces no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque no conocemos las intenciones del corazón. Y esto es lo que nos lleva al punto donde no podemos criticar ni condenar a nadie, simplemente porque a nosotros nos parece que las intenciones de esas personas son eso. O sea, les pongo un ejemplo. A veces una persona no atiende una cita, lo citamos, tenemos una cita a las 4 de la tarde, llegas a mi casa, te vas a tomar un café, ¿cierto? Entonces la persona no llegó y de pronto esa persona te debe un dinero, te debe una plata, o tú supiste algo de esa persona y la persona no llegó, inmediatamente tú comienzas, yo lo he hecho, somos humanos y ahí es donde está la naturaleza pecaminosa manifestándose en nuestras vidas. Yo lo he hecho, no llegó. Eso es que no quiere dar la cara. A lo mejor él dijo, ¿para qué voy a llegar allá si me van a cobrar? A lo más seguro es que él pensó. Entonces, nosotros tenemos esa costumbre de creer que somos dioses, o sea, de creer que podemos identificar las intenciones del corazón de una persona, y a veces así hablamos. No, él hizo eso fue para que tú lo llamaras, él hizo eso fue para que no creyeran, él hizo eso, o sea, nosotros no podemos hablar así, más sin embargo lo hacemos. Eso es un abuso, y a eso es a donde se refiere el Señor Jesucristo, que eso no nos compete a nosotros. El Hijo de Dios tiene ojos como llama de fuego y tiene pies como bronce bruñido. Nos puede ver, nos puede observar, puede discernir lo más profundo y por eso nos puede juzgar, nos puede reprender. Bueno, continuemos entonces con nuestra carta y aquí tenemos el elogio, la parte del elogio a esta carta de Apocalipsis. Vamos a leer la parte del elogio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí tenemos 4 cosas que hacen parte del elogio que el Señor Jesucristo le da a esta iglesia. Y hay algo bien tremendo con respecto a esta iglesia, y es que a diferencia de la primera iglesia que vimos, que es la iglesia de Éfeso, esta es una iglesia que tiene amor. Es una iglesia que tiene amor. Y recordemos cuán importante es para el Señor Jesucristo que la iglesia tenga amor. No amor como un estribillo, ¿cierto? Como un estribillo de que, ay, tú tienes amor, tú no tienes amor. Ese es un estribillo que la gente saca más que todo para condenar y acusar, y que muestra claramente que el que lo usa no tiene ningún amor. Cuando hablamos de una iglesia que tiene amor, estamos hablando de una iglesia que tiene esa perfección del carácter del Señor Jesucristo en su propia vida y en su propia manera de vivir. El amor a Dios necesariamente se tiene que traducir en una devoción a Él, pero también en un amor hacia las personas.
Cuando leemos Juan capítulo 13, vamos a encontrar, no lo vamos a leer todavía, pero en Juan capítulo 13 hay un incidente o un evento en la vida de Jesús que habla mucho acerca de lo que es el amor y de cómo percibe el Señor Jesucristo el amor. El amor es algo que está distorsionado. El amor es algo que realmente no se está dando con claridad porque hemos perdido la capacidad para amar de la manera como Dios ama y de la manera como Dios demanda que seamos amados. En la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, que les había dicho que se estableció entre Pablo y los filipenses una relación de amor bastante fuerte y bastante intensa, que resplandece tanto que da la impresión, oiga, el lenguaje que usa el apóstol Pablo con los creyentes de Filipo es tan intenso en afecto, es tan intenso en amor, que uno podría pensar que era una de las congregaciones favoritas del apóstol Pablo y quizás las que más amaba el apóstol Pablo. Y de hecho, la congregación de Filipo era una congregación pobre, pero en todas las cartas de Pablo y sobre todo en la carta a los Corintios, él anuncia o declara que fue esta congregación la que lo sostuvo económicamente en sus viajes a las diferentes partes de Asia para predicar el evangelio y fundar iglesias, o sea, los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y cuando hablo de los viajes misioneros del apóstol Pablo, no estoy hablando de los pasajes para el barco, estoy hablando de sostener al ministro, de sostener al apóstol, lo sostuvieron, es decir, ellos se encargaron de la manutención del apóstol y de sus viáticos, pero también de su comida, de su alimentación, de todo lo que él necesitara, siendo una congregación pobre. Entonces hay como una relación supremamente afectiva entre ellos. Y él escribe algo que tiene que ver con el amor, y a mí me gusta mucho porque soy una de las víctimas de las acusaciones de los fariseos de que carezco de amor por la manera como hablo o como enseño. Y dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 8, Filipenses capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Está diciendo que es necesario que mi amor crezca en conocimiento y en ciencia, es decir, que crezca en conocimiento, en sabiduría, de tal manera que yo pueda expresar ese amor de la mejor manera, es decir, hacerle el bien a la persona que lo necesita, es decir, que dependiendo de la sabiduría y del conocimiento de mi amor, yo voy a darle a una persona lo que necesita, o a retener algo que me pide, pero que no lo necesita y que le va a hacer daño. El amor es inteligente y es sabio. El amor no puede ser necio y no puede ser ciego. El amor tiene que estar lleno de sabiduría. Esta iglesia tenía amor y ese amor se manifestaba, repito, en un amor sincero hacia el Señor Jesucristo, pero básicamente en un amor sincero, demostrable, patente, hacia la comunidad a la cual Jesucristo dice que este es mi cuerpo. O sea, yo le demuestro el cariño y el afecto a las personas a través de su cuerpo. ¿En qué sentido? Demuestro amor y cariño con abrazos, demuestro amor y cariño con ternura, con caricias, con palabras que entran a sus oídos, que alegran su corazón. Le demuestro amor a las personas con regalos. Le demuestro amor a la persona con entrega. Y los regalos son para comer, para vestir, para vivir, ¿cierto? La persona tiene un cuerpo que es a través del cual yo puedo bendecirla y expresarle el amor. Yo no puedo mandar el amor así como una nube. El amor tiene formas.
el amor tiene actos, el amor tiene manifestaciones. Por eso dice la Biblia, de tal manera te amó Dios, y no dice te amó muchísimo, dice no, de tal manera te amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que sea salvo. ¿Qué quiere decir? Que el amor se mide por la entrega. El amor se mide por lo que entrega. El amor no se mide por las palabras, ni por las emociones, ni por las sensaciones. El amor se mide por la entrega. Y esta es una iglesia que tiene amor. O sea que es una iglesia que tiene entrega. También es una iglesia que tiene fe, ¿cierto? Y la fe es algo más que convicciones. La fe es algo más que certezas, que convicciones, que creencias. La fe es algo que agrada a Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ellos tenían una vida de fe que era agradable a Dios. Por eso este elogio es supremamente importante, porque yo pienso que con base en lo que vamos a ver más adelante, que es supremamente grave en cuanto a sus fallas, nos vamos a dar cuenta que el fruto que tienen aquí, las obras que Dios conoció, son tan grandes, son tan buenas, que son las que de repente demuestran que hay un fruto genuino de que son iglesia. Es decir, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y si esto no existiera en la iglesia de Tiatira, sino solamente lo que viene a continuación, ellos no serían iglesia. Pero el sello de que son iglesia está en estas obras, en este fruto que tienen aquí, amor, fe. Fe significa que confían en que Dios puede hacer cosas grandes, que confían en que son salvos por gracia, en que confían en la obra del Señor Jesucristo, en que tienen una total confianza en la gracia y en la misericordia de Dios para suplir todas sus necesidades. Son gente de fe, o sea, son gente que siempre está esperando lo bueno, son gente que se sabe presentar delante de Dios sabiendo que Dios existe y que galardona a los que le buscan. Entonces, lo que tiene esta iglesia es grande, es precioso, es valioso. Ahora, es una iglesia que tiene servicio, pero el servicio es el resultado del amor. El servicio es el resultado del amor. Ahora sí quiero que leamos Juan capítulo 13 del 1 al 16 para que veamos la conexión entre el amor y el servicio que nos muestra este pasaje donde el Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos. Ok. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iban a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su
tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ok, entonces lo que quiero que miráramos en este pasaje es la conexión que hay entre el amor y la expresión de servicio a aquella persona que se ama. Si no hay un servicio, no hay amor. Aquí dice claramente que Jesús los amó y los amó hasta el fin. Dice, como había amado a los suyos, en el versículo 1, al final del versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y antes de llegar al mayor acto de amor, que es entregar su vida, ahora tiene también un acto de amor llamado servicio. El servicio es algo que debe ser practicado por los creyentes y que es escaso porque también el amor es escaso. Tenemos que poner mucha atención en esto y examinar nuestra vida de servicio. El servicio no tiene que ver con el ministerio que desarrollamos en nuestras congregaciones. Ojo con lo que estoy diciendo. El servicio no tiene que ver con el ministerio que desarrollamos en nuestras congregaciones, porque los ministerios tienen que ver con los dones que hemos recibido. El apóstol Pablo es evangelista, el apóstol Pablo es apóstol. Y él dice, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué? Porque al apóstol Pablo le fue entregado el evangelio y también le fue entregado el coraje y el denuedo para predicar el evangelio. O sea, lo único que él tiene que hacer es predicar el evangelio. Pero lo va a hacer, ¿por qué? Porque tiene la orden, porque tiene la herramienta, porque tiene la capacidad y porque para eso es que se salvó, para predicar el evangelio. O sea, ese es el plan de Dios con su vida y lo tiene que hacer. Y hacerlo no genera ningún sacrificio. Ejercer el don que Dios nos da no genera ningún sacrificio. Al contrario, genera gozo, genera placer y genera satisfacción. No es ningún sacrificio desarrollar el don que Dios nos da. Al contrario, a través de eso nos realizamos como personas, nos gozamos, sentimos que nuestra vida tiene sentido y adoramos a Dios haciendo aquello para lo cual fuimos creados y capacitados. El Señor Jesucristo es maestro y señor, y Él tiene una túnica de maestro. Él es el Señor. En esa época, en esa cultura, pues las calles eran de tierra, la gente utilizaba sandalias, las cenas eran en mesas supremamente bajitas, de tal manera que los pies de las personas quedaban muy cerca de la comida. Y era una costumbre de etiqueta o de protocolo lavar los pies a las personas que estaban siendo invitadas a la cena, porque ellas venían con sus pies sucios, entonces era una señal de cultura, de buena educación, de etiqueta en la mesa. Entonces, ellos habían llegado al lugar donde llegaron, pero tenían sus pies sucios. El Señor Jesús no es el esclavo encargado de limpiar los pies. El Señor Jesús es el maestro y es el Señor. Y por eso Él les dice, ustedes me llaman maestro y Señor. Y dicen bien, versículo 13. Mire lo que está diciendo Jesús. Ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. El servicio no tiene que ver con un complejo de inferioridad. La persona que sirve tiene un conocimiento claro y una autoestima clara de quién es y de qué es en el cuerpo de Cristo.
Así que no tiene que ver con un complejo de inferioridad. El Señor Jesús dice, yo soy el maestro y soy el Señor. Y realmente eso es lo que soy, así como ustedes me llaman. Pero si yo que soy el maestro y el Señor, me acabo de quitar la túnica, me acabo de ceñir una toalla y acabo de ejercer un oficio de esclavo, de siervo, solamente para que ustedes tengan los pies limpios y puedan comer tranquilamente, eso significa que independientemente de lo ilustres que ustedes sean, de lo importante que ustedes sean, ustedes tienen que amarse los unos a los otros como yo los amé y tienen que servirse los unos a los otros. O sea, eso va a ser el resultado del amor. El resultado del amor es que vamos a ver personas que independientemente de su estatus social, independientemente de su educación, independientemente de su preparación, independientemente de los dones que tiene, de los atributos que posee, del llamado o del cargo que desempeñen en la iglesia, deben tener una facilidad nata, una facilidad para servir de tal manera en los servicios más humildes, como son lavar los pies, que era lo más feo que podía hacer. Nosotros hoy en día podemos decir lavar el baño de la iglesia, lavar el inodoro, lavar todas esas cosas. ¿Quién lo va a hacer? Pues el que tiene más amor, ese es el que lo va a hacer. No lo va a hacer el más insignificante. En el reino de los cielos, el amor se traduce en la capacidad de servir al prójimo. No por lo que yo sé hacer, sino por lo que el prójimo necesita. A ver, y lo entendemos. La Biblia enseña en un capítulo de Corintios 13, algo que hasta canciones hay. El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con una característica esencial del amor y es la humildad. El amor es humilde porque el amor se entrega. El amor vive para satisfacer la necesidad del otro. Y son dos cosas diferentes. Yo lo que quiero es que veamos las dos cosas diferentes. Una cosa es mi realización personal, el que yo quiera servir en la iglesia con base en los dones que he recibido. Allí voy a obtener satisfacción y de alguna u otra manera voy a obtener cierto estatus dentro de la iglesia. Y todo eso está relacionado con quién soy yo y con lo que yo tengo y puedo entregar. Pero el servicio no está relacionado con lo que yo tengo ni con lo que yo soy, sino que el servicio está relacionado con lo que el otro es y con lo que el otro necesita. La capacidad de servicio tiene que ver con la capacidad de ver al otro, de ver su necesidad y de acudir a suplir la necesidad, aunque en el ejercicio de suplir esa necesidad, yo tenga que bajarme de estatus, yo tenga que quitarme la túnica y ponerme una toalla. Es decir, no importa si tengo que sacrificar cierto estatus o cierta posición, el amor me lleva siempre al servicio. Por eso es que el amor tiene que ser visible. Y por eso es que el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos, refiriéndose afuera, que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces los de afuera tienen que ver ese amor, pero no un amor de palabras, como dice Juan, hijitos, no se amen de palabras, ámense de verdad. Y ese amor tiene que ser visible. ¿Y cómo es visible ese amor? Cuando yo soy una persona que sirvo, cuando yo soy una persona que busco cuál es la necesidad que tiene el otro y la suplo. No le doy la orden a alguien, mira, ves y lava tú los pies de esa persona. No, voy y lo hago yo misma. ¿Por qué? Porque el servicio es la expresión del amor. Espero que lo entiendan. El servicio no dice, quiero demostrar los dones que tengo para que sepan cuán valioso soy yo. No. El servicio dice, quiero saber qué necesitas tú para poder ayudarte, no importa lo que esto implique.
El servicio tiene que ver con la necesidad de los demás y anula por completo mis derechos, mi estatus, mi dignidad, por así decirlo. Entonces, no era cualquier congregación, no era cualquier congregación. Este es un fruto que no lo hay. Y esto es bien, bien, bien para reflexionar bien fuerte. Este fruto de amor no lo hay en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso hay discernimiento doctrinal, hay discernimiento espiritual, hay amor por la verdad, hay rechazo por la falsa doctrina, pero no encontró Dios este amor precioso que sí encuentra en esta iglesia. Servicio y paciencia. Creo que la paciencia tiene que ver con la capacidad de amar, porque para amar personas como las que hay en nuestras congregaciones, en el sentido de que a las congregaciones van las personas con problemas, como dice un predicador, van las personas rotas, o sea, las personas que han fracasado, las personas frustradas, las personas con dificultades, con traumas, con conflictos. A ese tipo de personas es que tenemos que amar. No hay ninguno perfecto en la iglesia. Entonces se requiere que ese amor tenga paciencia. Y estos son frutos del Espíritu Santo. Y estas son manifestaciones de un carácter bien especial. Quiero que nos tomemos unos minutos para pensar en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. En un país donde hay unos índices de hambre y de necesidad, donde hay millares y millares de personas pasando hambre en este momento. ¿Qué estás haciendo para mostrar que en tu corazón hay amor? Sabes, hace poquito escuché una noticia que decía que los vecinos de un barrio muy cercano aquí donde yo vivo se estaban quejando porque estaban pasando los carretilleros, los vendedores ambulantes nuevamente en su carretilla. Y se estaban quejando. Y yo pensaba para mis adentros que personalmente yo estaba preocupada de no ver esas carretillas, porque y entonces ¿de qué viven? Si ellos viven de eso y no pueden trabajar y no tienen acceso a ningún subsidio ni a nada, ¿qué estaría pasando con ellos? ¿Qué estaría sucediendo con esos vendedores, con los que vendían aguacate, con los que vendían plátano, con los que recogían chatarra, con los que vivían de esas cosas, si tenían meses sin salir y los ven salir y en lo único que piensan es en llamar a la policía para que los encierre nuevamente? Hermanos, la iglesia tiene que tener un corazón diferente. No estoy hablando de la iglesia porque no era un anuncio de unos cristianos, era un anuncio de la gente. Y yo me pregunto, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Y la iglesia tiene que manifestar amor. Hazte esa pregunta. ¿Cómo has manifestado tu amor en este tiempo de necesidad? Por último, resulta que estas cualidades que el Señor Jesús encontró en esta iglesia son unas cualidades que están en aumento, o sea, que son cualidades perfectas, no son cualidades que están muriendo, no son cualidades que están desapareciendo, es decir, el amor entre ellos está aumentando, la fe está aumentando, la capacidad de servicio está aumentando, la paciencia está aumentando. Ven conmigo nuevamente al Apocalipsis y lo encontramos en el capítulo 2, el versículo 19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no comenzaron con un entusiasmo emocionalista a amar a las personas, que ellos tienen unas convicciones acerca de que el cristiano tiene que amar, que es un amor, una fe, un servicio y una paciencia que está anidado en lo profundo de su corazón y que es firme y que no va menguando con los años ni con las dificultades se va opacando. Vamos a leer Hebreos capítulo 6,
versículo 10. Porque Porque Dios Dios, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pastora, creo que es mejor que aquí en adelante lea usted ya. La sí, voz lo no que me da pasa es que mucho. como yo no tengo las citas aquí, me voy a demorar un poquito porque tengo que abrirlas de allá para acá, pero ya yo iba a leer, no te preocupes. Ok. Ok, bueno, listo. Entonces dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, que el amor genuino y verdadero se manifiesta en servir a los santos. ¿Cuáles son los santos? La iglesia del Señor Jesucristo, los que han sido santificados en su sangre. Servirle a esos santos y dice, y servirles aún, es decir, no dejar de servirles, no dejar de amarles. O sea, vivir una vida de servicio inspirado en el Señor Jesucristo y no en la conducta de las personas a las que le servimos. Entonces, si las personas a las que le servimos no reaccionan como nosotros queremos, no estamos sirviendo, ni tenemos amor del Señor Jesucristo. Tenemos son intereses ministeriales encontrados. Este era un amor genuino y era un amor en aumento. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora viene la reprensión. La reprensión es la parte más fuerte y complicada de esta carta. Vamos al versículo 20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, tenemos aquí una mujer llamada Jezabel que en la iglesia de Tiatira es una mujer literal, es decir, hubo una mujer profetiza que a lo mejor no se llamaba Jezabel, sino que el Señor está utilizando el nombre de Jezabel para identificarla con aquella Jezabel del Antiguo Testamento que la representa perfectamente y que representa la doctrina que ella enseña. Entonces, para que nosotros podamos entender quién es esta Jezabel, o más bien entender la dinámica de esta doctrina, qué es lo que está diciendo Jesús. Tengo unas pocas cosas contra ti, toleras que una mujer a quien Dios llama Jezabel tiene que tener otro nombre. No creo que se llamara Jezabel y ningún teólogo lo cree. Es Dios la que la llama Jezabel porque la conecta con aquella mujer Jezabel perversa del Antiguo Testamento. Toleras que esta mujer, una profeta falsa, dice que se dice profetiza, profeta falsa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es una mujer, se hace pasar por profeta, es profeta falsa y enseña a fornicar y adulterar a los creyentes de esa iglesia. Vamos a mirar primero el símbolo, porque Dios, al llamarla Jezabel, la está conectando con otro personaje real del Antiguo Testamento, pero que este personaje real, cuando nosotros lo conocemos, lo examinamos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que representa. La historia de Jezabel, bueno, yo no anoté aquí las citas, pero la historia de Jezabel, yo coloqué las citas en el chat de la iglesia, porque lo que yo quería era que ustedes leyeran la historia de Jezabel completamente en sus casas antes de que comenzara el curso. No sé cuántos de ustedes fueron lo suficientemente diligentes para leer esa historia, pero en todo caso yo les voy a hacer un resumen de esa historia. En el Antiguo Testamento, después de que el reino de Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, en el reino del norte comenzaron a haber una cantidad digamos, de revueltas, perversiones y maldades, y los reyes se apartaron de Dios, los reyes que gobernaban el reino del norte de Israel dividida, la capital del reino del norte era Samaria,
y allí hubo un ciclo de reyes, el uno sucedía al otro y no se sabía cuál era más malo que el anterior. Pero hubo en particular un rey muy perverso llamado Acab, que además de perverso, o sea, además de que era malo, el problema más grande que tenía era que no tenía mucho carácter. Este rey llamado Acab cometió algo gravísimo, gravísimo, que perjudicó gravemente la historia de Israel, llevando al pueblo de Israel casi a la ruina y a su destrucción. Y es que él se casó con una mujer llamada Jezabel. Ahora sí estoy hablando de la verdadera Jezabel, Jezabel de carne y hueso, la verdadera Jezabel. Cuando aparece por primera vez en la historia esta mujer, él se casa con esta Jezabel. Esta Jezabel es hija de un sacerdote pagano que adoraba al dios Baal o a los Baales. Adoraba a Baal, que tenía un sinnúmero de manifestaciones y por eso lo llaman los Baales, ¿cierto? Unos dioses falsos, unos ídolos, unos muñecos, donde la gente los adoraba a través de actos de perversión sexual y de una cantidad de cosas horrendas. Entonces, esta mujer era hija de ese sacerdote y ese sacerdote quiso llegar al trono de su país, de su reino, y lo que hizo fue matar al rey y colocarse en el trono. Entonces ya sabemos quién es el padre de esta mujer, un asesino que usurpó el trono de su país, de Sidón, el trono de los sidonios. Esta mujer era supremamente perversa, era supremamente mala, y se casó con el rey israelita, Acab, con el rey Acab, que gobernaba en ese tiempo el reino del norte. Esta mujer hizo que todo Israel adorara a los Baales, a sus dioses, porque ella dominaba a su esposo, al rey de Israel, lo dominaba, era una mujer caprichosa, era una mujer dominante, era una mujer perversa, era una mujer murmuradora, era una mujer maquinadora, era una mujer completamente malévola, perversa y supremamente destructiva. Esta mujer llegó a contaminar tanto al pueblo de Israel que llegó un momento en que no se sabía si el Dios de Israel era Jehová de los ejércitos o era Baal. Era tanta la perversión que en la época de esta mujer fue cuando Dios levantó al profeta Elías, que les dijo una vez hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, sigan a Jehová, y si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Y lo retó el Dios que responda por fuego. Bueno, ustedes conocen toda esa historia y sabemos que el profeta Elías mató a 400 profetas de Baal. El territorio de Israel estaba lleno, plagado de falsos profetas, y la adoración a Baal era como una peste, era como el coronavirus, todo el mundo tenía. Bueno, yo no veo que el coronavirus tenga, pues nosotros aquí ninguno tiene de eso. Bueno, pero en el pueblo de Israel eso era una peste, la adoración a Baal. Eso había hecho esta mujer desastre, había asesinado a los verdaderos profetas, a los siervos de Dios los había asesinado, es decir, a los que ella no podía seducir y hacer que claudicaran y hacer que se volvieran contra Dios y contra la verdadera adoración, entonces los mataba. Cuando no podía corromperlos, los mataba. Era una mujer supremamente perversa. Pero hay una historia entre todas las maldades que esta mujer hizo, una serie de maldades y depravaciones. Hay una historia que fue la gota que colmó la copa y es la que representa en gran manera a esta mujer perversa. Y esa historia tiene que ver con que un día el rey Acab pasó por una viña que quedaba cerca a su casa. Parece ser que al lado de su casa había una viña y el dueño de esa viña se llamaba Nabot de Jezreel, se llamaba.
Y el rey Acab se acercó a Nabot y le dijo que por favor le vendiera la viña, que él quería esa viña para poner un huerto ahí y que como estaba cerca le servía, que él se la cambiaba por otra muchísimo mejor o que simplemente le pagaba la plata que él le pidiera. Pero Nabot dijo, no, que me libre Dios de hacer eso, de vender yo la heredad de mis padres. Nosotros de pronto en esta cultura tan utilitarista y tan materialista no entendemos por qué Nabot le dijo al rey que no vendía la viña. Pero si nosotros vamos al contexto, vamos a entender que Dios fue el que repartió las tierras. La tierra de Canaán fue repartida por Dios. A Josué le tocó hacer el reparto de la tierra y se consideraba que ese pedazo de tierra que a mí me tocaba era un regalo que Dios me daba, era la porción que Dios me daba a mí, era algo sagrado. Y yo tenía que resguardar esa posesión de generación en generación porque esa era la heredad, esa era la costumbre del judío. El judío había recibido una porción de tierra de manos del mismo Dios a través de Moisés y a través de Josué, que repartieron la tierra según el número de las tribus, según cuán numerosas eran las tribus, era la extensión de tierra. Y la locación, o sea, la ubicación de si al norte, al sur, al centro, eso tenía que ver con una suerte que echaba Josué. ¿Por qué una suerte? Porque la suerte para ellos era la manera como decían a Dios, determina tú cuál es el lugar que me corresponde a mí. Entonces, el judío sabía que esa era la tierra que Dios le había dado a sus padres y generación tras generación la tenían que guardar. Vender la tierra era algo así como despreciar la porción que Dios le había dado, despreciar la herencia que Dios le había dado. Esto es bien significativo porque esto nos explica muchas cosas. Por ejemplo, hay un salmo que dice, el Señor es la porción de mi herencia y es hermosa la heredad que me ha tocado porque Él es mi porción, que se requiere a que Dios es nuestra mayor posesión y tiene que ser cuidado y tiene que ser atesorado. Entonces, de esa manera, cada israelita tenía que atesorar, guardar y cuidar su posesión, su heredad, porque era de su descendencia. Entonces era algo sagrado. Pero este hombre, el rey Acab, es un hombre tan profano que de manera deliberada y sin vergüenza alguna, de manera descarada, él incita a Nabot a que viole esa ley y que le venda esa tierra por plata, o sea, lo soborna de entrada para que viole los mandamientos de Dios, y él es el rey de Israel. Ok, el hombre llega enojado a su casa. El rey Acab llega enojado, frustrado, como un niño chiquito, como un hombre inmaduro y necio que nunca jamás aprendió a, a manejar sus frustraciones, que siempre lo tuvo todo, que nunca jamás aprendió a perder. Y él llega todo aburrido a su casa, malhumorado, fastidiado, porque en el fondo sabe que no puede hacer nada porque la ley y Dios están del lado de Nabot. Él está simplemente tratando de sobornarlo y no lo pudo hacer. Y se sintió mal, se sintió frustrado, se sintió triste. Y esta mujer perversa lo ve, le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y él le dice que Nabot no me quiso vender la viña. Esta mujer, no tengo aquí las citas, pero ahorita se las busco y se las doy. Esta mujer le contesta literalmente, y aquí donde está la respuesta es que está la clave de la doctrina que ella representa. Esta mujer le contesta literalmente al rey Acab: ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Yo te daré la viña de Nabot. Esa es la clave. Esa es la expresión de toda la perversidad y de cómo opera esta mujer y cómo ella manipulaba a su antojo el corazón del rey. En esa época, esta mujer prácticamente era la que gobernaba a Israel. Repito, le dice, ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Yo te daré la viña de Nabot. Bueno, yo tengo que hacer un paréntesis que me volé,
pero voy a ir sobre este paréntesis después porque posiblemente enredo la clase. Entonces, vamos a mirar aquí. El significado. El significado, ay sí, miren, aquí tengo la cita que yo estaba buscando en Primero de Reyes 21:7, es cuando esta mujer le dice, no eres tú rey de Israel, yo te daré la viña de Nabot. Bueno, tengo que terminarles la historia porque la historia es horrenda. ¿Saben qué hace esta mujer? Escribe unas cartas usurpando la firma del rey Acab y la sella con el sello del anillo del rey Acab, o sea, escribe a nombre de Acab como si ella fuera Acab, falsifica su firma, usurpa el trono y manda a buscar 3 sacerdotes corruptos. Recuerden que ella se había encargado de corromper a todos los sacerdotes y a todos los profetas, ya ella había hecho un trabajo y los que no se habían corrompido entonces los había mandado a matar. Y los que no pudo matar estaban escondidos. Entonces ella manda a buscar uno de esos sacerdotes que ella misma corrompió, sacerdotes que se han vendido, sacerdotes que hacen lo que ella dice, y le dijo a esos sacerdotes que proclamaran un ayuno, y convocaran a Nabot, y delante de todo el pueblo acusaran a Nabot de haberse rebelado contra el rey y contra Dios, de haber blasfemado al rey y de haber blasfemado a Dios. Una acusación falsa que implicaba la muerte. La blasfemia contra Dios tenía que ser castigada por la ley de Moisés, por la ley de Israel, tenía que ser castigada con la muerte. El pueblo tenía que apedrear a los blasfemos. Y esta mujer hace que estos 3 religiosos falsos, estos 3 ministros falsos, delante del pueblo acusen a Nabot de blasfemo y incitan al pueblo, y allí en medio de ese ayuno y en medio de ese escándalo apedrean al pobre Nabot sin él quizás nunca saber, o quizás cuando lo apedreaban sí sabía. El rey dio la orden porque no le quise vender mi heredad. Así murió delante de todo el pueblo el pobre Nabot, víctima de la perversidad de esta mujer. Y luego de esto, entonces esta mujer le dice al rey Acab, ya te puedes apoderar de la viña de Nabot. Bueno, esa es nuestra historia. ¿Por qué Dios llama a Jezabel, a esta profetisa de acá, de la iglesia de Tiatira? Porque ella está haciendo lo mismo que hacía Jezabel. ¿Qué hacía Jezabel? Seducía a los ministros de Dios para que se corrompieran y terminaran adorando a Baal. Seducía con sus palabras y con sus encantos, seducía al rey, con palabras que halagaban el ego. Ojo con la gente que le gusta que lo halague. Ojo con la adulación. Si hay algo horrible, peligroso, a lo que usted le debe tener miedo, no se debe alegrar. Si usted tiene un corazón que se alegra cuando lo adulan, usted está en peligro de ser seducido. Entonces, esta mujer con esos halagos y con esas seducciones conquistaba el corazón de los reyes. Esa es la dinámica de la falsa doctrina de Jezabel o del espíritu de Jezabel. Se dice que el espíritu de Jezabel es que las mujeres son seductoras y se maquillan y todo. Bueno, pero eso no es lo más grave. Realmente Jesús no se refiere a eso aquí en esta carta. El Señor se refiere a la capacidad que tiene esta doctrina para seducir ministros del evangelio, para seducir siervos de Dios. Ojo con esa doctrina porque es la clave. Ella llega al corazón de los siervos de Dios. Es toda una estrategia satánica. Jezabel es casi que una bruja. Y su doctrina es una doctrina que tiene origen satánico. Piensen en la frase clave.
¿no eres tú el rey de Israel? Yo te daré la viña de Nabot. Levántate, alégrate. ¿A qué le suena eso? Pueden leerlo en 1 de Reyes 21:7. Le dice, ¿no eres tú el rey de Israel? Levántate, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Esa doctrina a mí me parece clarita, pero como de pronto alguno de ustedes no la ha identificado, vamos a seguir más claro. Hay una costumbre vieja, ancestral, para reconocer algo falso. Y esa costumbre es familiarizarnos de una manera muy fuerte con lo genuino, con lo verdadero. Cuando usted se familiariza intensamente con lo genuino y con lo verdadero, puede detectar fácilmente lo falso. Cuando no existían en los bancos las máquinas para detectar un billete falso, el entrenamiento al que sometían a un cajero tenía que ver con que él observara y tocara billetes genuinos, billetes reales, los tenía que tocar y tocar y tocar varias veces hasta que la memoria táctil de sus dedos se quedara grabada la impresión de lo que era un billete verdadero. Ellos tocaban el billete, sobaban el billete por todas partes en sus ángulos, lo miraban, lo levantaban, se grababan la apariencia, la textura y la sensación de ese billete. ¿Para qué? Para que cuando tuvieran uno falso en sus manos, enseguida se dieran cuenta con el solo tacto de sus dedos que no era verdadero. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora vamos a colocar al lado de ese evangelio que en este caso, se llama el evangelio del reino. Y bueno, lo cierto es que el evangelio es el evangelio del reino de Dios, sí, pero cuando se habla del reino a nivel doctrinal, se está citando la doctrina de Jezabel, la falsa doctrina del reino. Uno de los exponentes, o quizás el principal exponente de la doctrina del reino, murió en un accidente en un jet privado. O sea, él tenía su avión privado, porque era el máximo exponente de la doctrina del reino. Es uno de los herejes más grandes que ha habido en la historia contemporánea de la iglesia cristiana. Y es el padre de unos personajes que yo les mostré en la clase pasada. Y como dicen por ahí que después de que yo los mostré, varios se salieron, entonces no voy a decir su nombre esta vez para que no se salga nadie. Y entonces, no voy a decir su nombre, pero la mayoría saben cuál es. Este hombre es el máximo exponente de la doctrina del reino. Sus libros se venden como pan caliente. Murió en un accidente en su propio avión con toda su familia, yo no voy a decir lo que todo el mundo piensa, pero ya yo también lo pensé, ¿cierto? Uno también piensa sus cosas malas. Y yo no voy a decir porque el que juzga es Dios, y entonces si fue o no fue un juicio de Dios, pues allá Dios que sepa, pero el hombre hizo muchísimo daño a la iglesia porque introdujo una de las herejías más horrendas que hay en la actualidad, y es la doctrina del reino, pero no la del reino del Señor Jesucristo, sino la del reino del hombre, aquí y ahora. Esa doctrina del reino es superior a la doctrina de la prosperidad, porque básicamente te dice que tú eres un rey, y los reyes poseen, ordenan, decretan, gobiernan aquí en la tierra. Esa es la doctrina del reino. Muchas iglesias se han contaminado. Usted téngale miedo a esta coronita. Téngale miedo. Esta coronita. Muchas iglesias ponen esta coronita aquí así y eso es peligroso, hermano. Peligroso, peligroso. La doctrina del reino enseña que el hombre tiene que reinar aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo dijo lo contrario.
le dijo a Pilatos, tranquilo que mi reino no es de este mundo, porque Pilatos dijo, tú eres rey, te están acusando de sedición, te están acusando de que te quieres coronar como rey de Roma, o sea, que quieres usurpar al César. Jesús dijo, sí, yo soy rey, tú has dicho que soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y el apóstol Pablo escribe a algunos creyentes que adoptaron esta doctrina de que sin mí reina. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo soy el padre espiritual de ustedes y yo no estoy reinando en esta tierra porque paso hambre, necesidad, angustia, azotes, persecuciones, pero ustedes están bien. Ustedes están bendecidos, prosperados en victoria y se jactan de que reinan aquí en la tierra. Y dice el apóstol Pablo, sin mí reinan, sin mí que soy su padre espiritual porque yo no estoy reinando en esta tierra. Y dice, ojalá reinasen. La doctrina del reino es la que enseña a que todo lo que yo quiero lo puedo poseer. Malinterpretando aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, todo lo que pisare la planta de tu pie, eso será tuyo. O sea, todo lo que mi corazón anhele, todo lo que mis ojos espirituales visualicen, y comienza esa mezcla de humanismo puro a contaminar el cristianismo, un humanismo puro que se disfraza con versículos bíblicos, pero que es 100% diabólico. ¿Y por qué uso esta palabra diabólica? Porque no quiero parecer fanática, no, quiero que vayamos a la escritura y quiero que nos ubiquemos en un pasaje que es supremamente importante en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 16 hay un pasaje supremamente importante en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo. Y vamos a Mateo 16, 21 al 24, supremamente importante. Mateo 16, 21 al 24. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Miren, hermano, este pasaje es impresionantemente glorioso, porque en este pasaje, por primera vez, el Señor Jesucristo está expresándole a sus discípulos en qué consiste el plan eterno de los siglos, determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvar a los pecadores. Eso es lo que Jesús está comunicándole a sus discípulos. Mire que ya no está Jesús en la calle, ya no está con las multitudes. Este pasaje que tenemos aquí es la primera proclamación del Evangelio y fue hecho por boca del Señor Jesucristo. El misterio del Evangelio, el misterio de la redención de la humanidad, de la expiación de nuestros pecados, del amor de Dios, de la reconciliación con Dios. Toda la gloria de este plan eterno y glorioso está siendo comunicado por primera vez. Es necesario, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar que le era necesario ir a Jerusalén, padecer y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué es eso? Esa es la base y el fundamento de nuestra salvación. Es el hecho glorioso que nos permite entrar a la presencia del Padre. Es el evento glorioso de la historia donde nosotros podemos entrar al santuario de Dios por esa sangre, por ese sacrificio. Él acaba de proclamar el motivo y la razón por la cual Él se encarnó y vino acá a la tierra. El Evangelio está siendo predicado por primera vez.
pero inmediatamente que el evangelio es predicado por primera vez, inmediatamente el infierno se alborota. ¿Y dónde está ese infierno? En el corazón del ser humano. En el corazón del ser humano. Enseguida Pedro dice, tomándolo aparte, lo puso aparte y le dijo, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y pensemos en la crudeza del momento. Pensemos en la crudeza de la respuesta de Jesús, sin clemencia alguna, sin compasión alguna. Mira a Pedro y le dije, apártate de mí, Satanás. Cómo el Señor Jesucristo pudo ver más allá de las palabras dulces, tiernas, quizás susurrándole al oído, lo puso aparte y le dijo, ten compasión de ti. Le está diciendo, cuídate, que no te pase nada malo. Le está diciendo, eres demasiado valioso, eres demasiado precioso, ten cuidado de ti mismo. Y es la esencia del evangelio del diablo. Fue la primera vez que predicó el diablo en el jardín del Edén. No, Dios no quiere que comas de eso, porque el día que comas de eso serás como Dios, serás grande. Entonces aquí está haciendo evangelio de Cristo y evangelio del diablo en una pugna. Desde ese momento están en pugna y aún en la actualidad Satanás está predicando su evangelio en muchísimas congregaciones, en muchísimas iglesias y a través de muchísimos pastores. El evangelio de Satanás que está centrado en el bienestar humano para oponerse al evangelio glorioso del Señor Jesucristo que nos salva y que nos devuelve a la gloria de Dios. Y como parece que Pedro no ha entendido el evangelio, mire, es tan grave esta falsa doctrina del reino que el Señor Jesús no tuvo contemplaciones. Pedro es su discípulo amado, pero en este momento está haciendo, sin darse cuenta él, Pedro está proclamando la doctrina de Satanás, que está centrada en el bienestar humano, el humanismo y el hedonismo. Esa es la peor de las religiones, humanismo, hedonismo. Eso es lo contrario al cristianismo. Y como parece que Pedro no entiende, versículo 24, ahora Jesús va a predicar el evangelio. Y escúchalo bien, este es el evangelio, el único evangelio que salva. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El evangelio del reino es el evangelio de yo reino, yo ordeno, yo decreto, yo visualizo, yo deseo, yo quiero, lo voy a obtener. Soy el hijo del rey de reyes. Soy el consentido del Señor. Soy el heredero de todas las cosas. Yo, todo ese reino, aquí y ahora. Y centrado en el yo, en mi propio bienestar. Pero el evangelio del Señor Jesucristo es el evangelio de la negación. La doctrina de Jezabel es la doctrina del reino. Está centrada en el yo, en tu bienestar, en tu ego, en tus sueños, en tus anhelos, en tus deseos. El diablo te susurra al oído, lo puedes tener, te lo mereces, eres el rey, eres hijo del rey de reyes, visualízalo, rodéalo, conquístalo, te pertenece a ti, es por derecho propio. No, hermano. Eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, haga lo mismo que estoy haciendo yo. Niéguese a sí mismo. La doctrina de Jesús es la doctrina de la negación. Y la doctrina de Jezabel
es la doctrina de la autosatisfacción. Y yo espero que esto sea supremamente claro, porque cuando juntamos las dos cosas, y aquí tenemos las dos coronas, esta es la corona que nos tenemos que poner, la corona de Jesús. Esta corona de Jesús está hecha de burlas, de escarnio, de persecuciones, de rechazo, de discriminaciones y de traiciones. Si tú quieres ser un auténtico cristiano, esta es la corona que Dios te va a poner de primero. Escucha bien, esta es la corona del reino de los cielos. Esta es la corona del reino de Jesús, la misma que Él se puso. Con esta corona se burlaron de Él. Y si tú eres verdaderamente un creyente, se van a burlar de ti. Y cuando se burlen de ti, acuérdate que de Jesús se burlaron y de que estás en el camino correcto porque estás siguiendo las pisadas de Jesús. Cada vez que te discriminen porque eres cristiano, cada vez que te rechacen porque eres cristiano, cada vez que se burlen de ti, que te ridiculicen porque eres cristiano, acuérdate que estás en el camino correcto. Ese es el camino. Avanza. Avanza, esa es la verdadera corona. Espinas, burlas, escarnio, traiciones. Esa es la corona que lleva a la gloria. Esa es la corona del Evangelio de Jesús. Esta de aquí, tenle miedo, porque esta es la corona del diablo. La doctrina del reino está centrada en el yo. Vamos ahora a la advertencia, y esto es serio, esto es supremamente serio. Ya pasamos de la doctrina de Balaam a esta, que para el Señor es supremamente seria, esta situación. Entonces, vamos a mirar lo siguiente, la advertencia. Versículo 21 al 23, me perdonan que estoy acá lejos, versículo 21, dice, vamos a leer desde el 20 para no cortar la idea. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La prosperidad es un ídolo donde se idolatra el dinero, se idolatra el dinero. La prosperidad no, la doctrina de la prosperidad, porque podemos ser prósperos si Dios así lo quiere. Pero la doctrina de la prosperidad, es decir, la búsqueda de la prosperidad en el nombre del Señor Jesucristo y por causa del Señor Jesucristo, eso es una completa y terrible herejía. Dice que enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El ídolo más grande que tenemos no son los muñecos, es la avaricia, el deseo de tener poder, de tener riquezas, de sobresalir, de llamar la atención. Ese es un ídolo, nosotros mismos, nuestro propio bienestar, nuestra propia codicia, nuestro propio anhelo de ser exaltado. El ídolo está en el centro del corazón. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que morir a nuestro yo. Eso contaminó la iglesia y creo que en este momento usted ya debe estar consciente de que si la contaminó en ese tiempo, cuán contaminada está ahora las congregaciones. Y le pido que examine muy bien si en su congregación le han dado cabida a Jezabel y tenga mucho cuidado. Bueno, dice, ya le he dado tiempo para que se arrepienta, versículo 21, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando primeramente a la mujer profetisa, o sea, a la que está enseñando eso. Le estoy diciendo que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Ya le he dado tiempo, significa que ya el tiempo se le agotó, que ya ella está bajo juicio. Óigase bien, ya está condenada. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación. No dice que tiene opción de arrepentirse. Ya no tiene opción de arrepentirse.
ya está decretado el juicio para ella. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo dicen claramente que para estos maestros de estas herejías, su perdición no se tarda y su condenación no se duerme. Ya ellos están condenados. Escuche bien, los falsos maestros ya fueron condenados. Y la mayoría de esos falsos maestros están en un estado de mente reprobada, en el que ya es imposible que se arrepienta. Su corazón se endureció como una piedra y su mente se entenebreció con estas mentiras. Ya no hay esperanza para los falsos maestros. Escuche bien, ya no hay esperanza para los falsos maestros. Ya ellos están condenados. Pero hay otras personas involucradas, pero no tan involucradas. Dice, he aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El versículo 22 tiene dos partes. A ella yo la arrojo en cama. Hay una palabra griega ahí, clinic, que significa clínica. Así que yo la arrojo en cama, no tiene que decir que la va a mandar a dormir, sino que la va a enfermar de muerte. La arrojo en cama. Va a caer enferma y no se va a poder levantar de su enfermedad. La arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Frente a este asunto de gran tribulación a los que con ella adulteran, hay varias posiciones. Hay posiciones que dicen que se refiere a un juicio en particular, a una tribulación o a una persecución en particular para las personas que siguen las falsas doctrinas. Pero hay otras posiciones que dicen que se refiere a que esta iglesia apóstata o los creyentes que han abrazado estas doctrinas del reino se van a quedar aquí en la gran tribulación. Esa es otra posición, repito, es posición, no quiero sentar una cátedra, pero hay escritores y me parecen muy acertados cuando dicen que la gran tribulación de la que está hablando aquí es la misma que viene a continuación en el libro del Apocalipsis y que esta es aquella iglesia que no se quiso arrepentir de sus herejías y de sus falsas doctrinas. Dice, la arrojo en cama a ella, a la profetisa, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que dentro de los que siguen a estas falsas doctrinas, hay gente que todavía tiene chance de arrepentirse, que todavía tiene opción de arrepentirse. Si tú estás recibiendo falsas doctrinas, si tú estás recibiendo enseñanzas que tienen que ver con que vas a reinar aquí y ahora, la Biblia te manda que te arrepientas, porque para ese grupo de personas que siguen las enseñanzas de Jezabel, viene una gran tribulación. Si es la gran tribulación del libro del Apocalipsis o si es otra, no sé, pero no es una tribulación, sino una gran tribulación. Si no se arrepienten, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten. Ellos son los seguidores de esta mujer. Y dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. A sus hijos heriré de muerte. Esta doctrina tiene hijos, o sea, tiene discípulos, tiene gente que deliberadamente aprende estas cosas, seguidores de esta doctrina. Para sus hijos, dice, yo los heriré de muerte. Hay un juicio, repito, sobre ellos. Esto es algo supremamente serio, hermanos, supremamente serio. Y ya es tiempo, recuerden que este es el reto final, ya es tiempo de que tomemos decisiones, ya es tiempo de que la iglesia diga quiénes son del Señor y quiénes son de Baal y santo remedio. Tú predicas prosperidad, tú predicas pactos, tú predicas
doctrina del reino, bueno, yo voy a predicar nada más la Biblia. Los que quieren predicar la Biblia de este lado, los que quieren predicar las herejías de los falsos maestros de este lado, y que cada quien sepa quién es quién. Bueno, a sus hijos heriré de muerte. El resultado de ese juicio, versículo 23, es lo que más me impacta, porque es un juicio, recuerden, es un juicio. Versículo 23 dice: y todas las iglesias sabrán, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hay algo interesante aquí, que es un juicio que va a salir a la luz delante de todas las iglesias. En otras palabras, aquellos que no siguieron esta sana doctrina y que esta falsa doctrina, perdón, aquellos que no se dejaron involucrar en ese proceso, aquellos que dieron un paso atrás y dijeron, ¿sabe qué? Yo no quiero participar ni de la doctrina del reino, ni de la doctrina de la prosperidad, no quiero participar de eso. ¿Y el resultado cuál fue? Persecución, discriminación, aislamiento, difamación, sufrimiento. Todos los que no participaron de eso van a ver con sus propios ojos cómo Dios castiga a esta iglesia, cómo Dios castiga a estos creyentes de estas falsas doctrinas, Entonces, este es el resultado de ese juicio. Todas las iglesias sabrán quién soy yo. En este momento, hacen y deshacen, blasfeman, adulteran la palabra, hacen mercadería con el pueblo de Dios, lo explotan, lo contaminan, abusan, dan mal testimonio, pecan, producen escándalos morales sin precedentes y luego vuelven a levantar su toldo y su iglesia sin ningún tipo de vergüenza, con una arrogancia y con una altivez que muestra claramente que la persona ya está condenada, porque no tiene la capacidad de humillarse, no tiene la capacidad de arrepentirse. Todas esas cosas provienen del Espíritu de Dios. El resultado de ese juicio es que por fin Dios va a barrer de la tierra ese tipo de iglesias y ese tipo de doctrinas y ese tipo de creyentes y ese tipo de ministros. Van a ser castigados de manera pública frente a todas las iglesias del Señor Jesucristo. Eso es un poco alentador y al mismo tiempo sirve para que nos examinemos y que cada uno de ustedes, mis queridos alumnos, que a muchos no los conozco y a muchos no les veo la cara, tomen decisiones serias con respecto a esto. Bueno, continuemos. Una advertencia para los que no se han contaminado. Para los que no se han contaminado tenemos la siguiente advertencia del Señor Jesucristo en el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuál dirá? Silencio. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre... Bueno, vamos primero a la advertencia. Lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué tienes? Pues estos que no se han contaminado tienen carácter, tienen pureza, tienen discernimiento, tienen criterio, tienen fe, tienen humildad, van a dejar que se burlen de ellos por no participar de estas cosas. Entonces, todo lo que ellos tienen, dice, reténlo hasta que yo venga. Y esa es la frase para todos y implica Jesús viene.
Jesús viene a nuestras vidas. Vamos a encontrarnos con Jesús. Jesús nos va a enfrentar cara a cara. Tenemos que estar preparados. Retén lo que tienes hasta que yo venga. O sea, la vida cristiana y en general el propósito de este curso y de estas cartas tiene que ver con que tú evalúes las cosas buenas que tienes y las retengas, las abraces. Si tienes amor, que tu amor crezca. Si tienes servicio, que tu servicio continúe. Todo lo que tienes, reténlo. Y lo que no tienes, asúmelo. Asúmelo, búscalo. Bueno, esto en cuanto a la advertencia. Ahora viene el premio final con que el Señor Jesús se despide de la iglesia de Tiatira. Dice: al que venciere, al que venciere. ¿Qué hay que vencer? La seducción de la falsa doctrina. Esa seducción, hermano, porque es tremendamente seductora. Por eso la representan como una mujer sensual que seduce a los hombres. Entonces, esa mujer sensual es la falsa doctrina. Y ese hombre débil que se derrite por los encantos de una mujer y que hace lo que ella le pide, no importa lo que sea, porque es débil y no tiene criterio ni carácter, representa a una iglesia tonta, a una iglesia que no tiene discernimiento, a una iglesia que es analfabeta de las escrituras, analfabetismo bíblico. Eso es lo que hace que escuchen cualquier cosa y le crean. Que los ministros del reino y de la prosperidad contaminan sus enseñanzas con todas estas doctrinas, con palabras infladas, con palabras seductoras, que producen como cierto placer. Ay, yo seré como Dios, tú puedes tener la viña de Nabot, tú puedes tener ese carro, tú puedes tener ese puesto, tú te mereces algo mejor. Todas esas cosas que acarician el alma. Y no estoy hablando de ser una persona conformista o mediocre, no estoy hablando de eso, estoy hablando de dónde tenemos el corazón, de dónde tenemos el corazón, de no dejarnos cautivar por esas cosas, al que venciere, porque es muy fuerte esa seducción. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones, dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En el Salmo número 2 se encuentra esta profecía, y bueno, en toda la Biblia, pero la frase que él regirá las naciones con vara de hierro significa que él será un gobernante firme, un gobernante con carácter, que no pasará por alto la maldad y la iniquidad, que en su reino el justo será premiado y el injusto será castigado, que habrá justicia verdadera, que será un reino fuerte, sólido, firme, cuando él gobierne. Y está diciendo que ese gobierno él lo compartirá con aquellos que amen la verdad, con aquellos que rechacen estas falsas doctrinas, con aquellos que obedezcan lo que él está diciendo, se sentarán en un trono a juzgar con él a las naciones. Es decir, aquellos que en este momento no quieren ese poder por el que hay que vender los principios, por el que hay que negociar la fe, ese poder es despreciable si se compara con lo que Cristo ofrece. O sea, Cristo nos ofrece algo mejor de lo que ofrece la doctrina del reino. Jesucristo nos ofrece un verdadero reino. Si reinamos aquí, no podemos reinar allá. Si sufrimos aquí, reinaremos con él. Ojalá que podamos entender esto porque es supremamente importante. Al que venciere ese anhelo de reinar, deja que Cristo reine en tu corazón. Aprende de él que es manso y humilde de corazón. Y lo segundo que nos va a regalar es la estrella de la mañana. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
La estrella de la mañana es uno de los nombres de Jesús. Aparece en el capítulo 22 del Apocalipsis. Aparece el mismo Señor Jesucristo, mostrando que ese es uno de sus nombres y de sus perfecciones. Apocalipsis 22, 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El resplandor de la gloria de Dios y de esa estrella es el Señor Jesucristo. Y lo que quiere decir es que ese resplandor será nuestro, de que podemos contemplarlo. El premio más grande que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra corona es Jesús, pero aún así hay un trono y hay una corona para todos aquellos que decidan en esta vida negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús.